Hola chicas y chicos de quinto. En esta nueva clase vamos a trabajar las expresiones algebraicas fraccionarias y el hecho de que sea tema nuevo no quiere decir que nos vamos a desprender de nuestros queridos polinomios, ya que una expresión algebraica fraccionaria es de la siguiente forma: p de x sobre q de x, siendo p de x y q de x polinomios y se tiene que cumplir que q de x tiene que ser distinto de 0, ya que q de x acá es un divisor. ¿Sí? Y recuerden que en matemática la división por 0 no tiene solución. Entonces, este polinomio nunca puede ser 0. Entonces, como q de x no puede ser 0, el dominio, es decir, el conjunto de valores que pueden tomar la variable x, en este caso, es todos los números reales menos las raíces de q. Es decir, todos los números reales menos aquellos números que hacen que nuestro denominador sea 0. Miren este ejemplo, tenemos la expresión algebraica fraccionaria 5 sobre x menos 4. El dominio son todos los reales menos el 4, ya que 4 es raíz, porque si hacemos 4 menos 4 nos da 0. En este ejemplo, el dominio son todos los reales menos el 0, ya que si acá ponemos un 0, tenemos denominador 0, lo cual no puede ocurrir. Y en este tercer y último ejemplo, el dominio van a ser todos los números reales menos el 3, ya que la raíz de este polinomio es 3, porque si pongo menos 3 más 3 nos da 0. Pero hay veces en que tenemos que factorizar al denominador a q de x para establecer su dominio. Por ejemplo, acá en el denominador lo podemos factorizar utilizando una diferencia de cuadrados, por lo tanto nos queda que el dominio son todos los números reales menos el menos 5 y el 5, ya que acá en este factor la raíz es menos 5 y en este es 5. ¿Sí? Es por eso que el dominio es de esta forma. Y en este ejemplo vamos a extraer factor común en el denominador, ya que los tres términos tienen x, nos queda de la siguiente forma, y este factor es un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo podemos escribir como x menos 1 al cuadrado. Entonces, las raíces del denominador son 0 y 1. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales menos el 0 y el 1. Acá no nos interesa la multiplicidad de las raíces, ¿sí? Sino saber cuáles son aquellos valores que anulan al denominador, es decir, que hacen que el polinomio denominador valga 0. Una expresión algebraica es irreducible cuando no tiene factores comunes en su numerador y en su denominador. Por ejemplo, la siguiente expresión algebraica. Un error frecuente es intentar simplificar esta x con esta x, lo cual no es correcto, porque fíjense que estamos hablando de factores. Y acá esto no es un factor, es un término, ya que el polinomio del numerador tiene dos términos y el del denominador también. Por lo tanto, no cometan ese error, porque si después siguen resolviendo la expresión algebraica, ya sea porque están haciendo operaciones, van a arrastrar el error y por ende va a estar todo mal, ¿sí? Lo mismo acá. Esta expresión algebraica es irreducible y el error frecuente es intentar simplificar el 3 con el 6, pero el 6 no es un factor, es un término del polinomio q de x, o sea, el polinomio divisor. Así que es irreducible y esta expresión, la última, también es irreducible. Y simplificar una expresión algebraica fraccionaria es hallar su expresión irreducible, que es equivalente a la original. Para ello vamos a factorizar siempre y cuando sea posible el numerador y el denominador o solo uno de ellos y cancelar los factores comunes. Primer ejemplo. En el numerador podemos extraer factor común x y en el denominador también. Por lo tanto, lo hacemos. Y en el denominador, acá puedo factorizar utilizando dos caras, que nos queda de la siguiente forma. Hago una aclaración. Pueden factorizar con todos los recursos que ustedes ya conocen y saben utilizar. Casos de factoreo, Ruffini Gauss, Bhaskara. Lo que sí les pido, por favor, que no utilicen aplicaciones de matemática que resuelvan estas cosas, porque saben que me doy cuenta y en ese caso los trabajos están anulados. Entonces, ahora que ya tengo todo factorizado, porque fíjense que tengo cada polinomio expresado como producto de polinomios primos, entonces lo que hago ahora sí es cancelar los factores comunes. El primer factor común que me aparece es la x y después x más 1. Entonces, en el numerador, como cancelé todo, me queda un 1 y en el denominador me queda x menos 3. Entonces ya hallé la expresión irreducible, que es equivalente al original.
Y vamos a hacer lo mismo con este segundo ejemplo. En el numerador, en el polinomio, tengo un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo puedo escribir como un binomio al cuadrado. Y en el denominador puedo hacer una diferencia de cuadrados. Entonces cancelo los factores comunes, que es x más 2, ¿sí? Pero como acá x más 2 en el numerador está elevado al cuadrado, cancelo acá la potencia y me sigue quedando x más 2. Por lo tanto, x más 2 sobre x menos 2 es la expresión irreducible. Recuerden que no puedo seguir cancelando porque los polinomios acá tienen términos y no están expresados como factores. Y el dominio lo tenemos que seguir evaluando en la expresión original, ¿sí? No en la expresión simplificada. Entonces, vamos a la expresión original. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, nosotros cuando lo tenemos factorizado podemos ver que las raíces del denominador son 0, 3 y menos 1. Por lo tanto, el dominio es los reales menos el 0, el 3 y el menos 1. Y lo mismo en el segundo ejemplo. Cuando factorizamos podemos ver que las raíces del denominador son menos 2 y 2. Por lo tanto, el dominio de esta expresión es los reales menos el menos 2 y el 2. Y en esta clase, además de introducir el tema, ver cómo se simplifica y cuáles son las expresiones algebraicas irreducibles, vamos a trabajar con la adición y la sustracción. Para sumar o restar dos expresiones algebraicas fraccionarias, se aplican los mismos procedimientos que para operar con fracciones. Si tienen igual denominador, se suman o se restan según correspondan sus numeradores. Por ejemplo, acá tenemos una suma entre dos expresiones algebraicas que tienen como denominador x menos 3. Por lo tanto, el denominador se mantiene igual y lo que hago es sumar los numeradores. Voy a sumar 5x más x más 2. En el numerador puedo agrupar las x, ¿sí? Me queda 6x más 2 sobre x menos 3. Y siempre que sea posible, simplifiquen. En este caso yo no lo puedo simplificar porque si extraigo factor común en el numerador, no me va a quedar para simplificar algo con el denominador, por lo tanto lo dejo así. Segundo ejemplo, tenemos una resta. Entonces, mismo denominador nuevamente. Entonces lo que hago es, mantengo el denominador y resto los numeradores. Me queda 3 menos y entre paréntesis x cuadrado menos 10, ya que se resta todo el numerador y si yo no pongo los paréntesis, lo único que se restaría es el x al cuadrado. Entonces lo que hago es, en el numerador le cambio los signos, este x positivo queda negativo y este 10 que está restando acá nos queda sumando y agrupo los términos semejantes. O sea, voy a agrupar 3 y 10. O sea, hago esa suma que me queda menos x al cuadrado más 13, todo sobre x al cuadrado menos 1. Y si tienen distinto denominador, se busca el mínimo común denominador, que es el producto de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Es de la misma forma que se hace con las fracciones, solo que acá tenemos polinomios. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos x sobre x menos 1 más 3x menos 4 sobre x al cuadrado menos x. Siempre que sea posible, factorizo. En este caso puedo factorizar este denominador con factor común, ya que ambos términos tienen x. Entonces saco de factor común x y ahora busco el denominador común. Miremos, tenemos x menos 1, que es un factor común porque se repiten los dos denominadores. Y como ambos tienen de exponente 1, queda con ese mismo exponente. Si uno de esos dos factores tendría un exponente mayor, utilizaríamos ese exponente. Pero en este caso no, entonces me queda x menos 1. Y este denominador tiene x, que el otro no, que es un factor no común. Pero nosotros aclaramos que son los factores comunes y no comunes, y bueno, y con el mayor exponente. Entonces, también ponemos el factor no común. Por lo tanto, el mínimo común denominador es x menos 1 por x. ¿Sí? Yo acá lo escribí por una cuestión de orden, o sea, que me resulta más sencillo verlo así, conmuté el orden de los factores. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento que cuando ustedes aprendieron en secundaria a sumar o restar fracciones con distinto denominador. Lo que hago es, a este denominador lo voy a dividir por este denominador. Sería x por x menos 1 dividido x menos 1, que acá lo escribí en amarillo. Fíjense que podemos simplificar estos factores y nos queda x. Entonces, a este resultado, a x,
lo que voy a hacer es multiplicarlo por el numerador. Por lo tanto, nos queda x por x, que sabemos que nos da x al cuadrado. Si quieren, ustedes lo pueden poner de una o escribirlo así como yo. Más, y vuelvo a repetir lo mismo, el denominador común dividido el denominador de la otra fracción, que en este caso se puede cancelar todo, nos queda 1. Y a ese 1 lo multiplico por 3x menos 4, que nos queda igual. Entonces, resuelvo lo que puedo en el numerador, que en este caso es el producto, ¿sí? X por x, por lo tanto nos queda x al cuadrado más 3x menos 4 sobre x por x menos 1. En el numerador tengo un polinomio de grado 2, lo puedo factorizar con Bhaskara, nos queda de la siguiente forma, cancelo los factores comunes, por lo tanto nos queda x más 4 sobre x. Segundo ejemplo, tengo una resta entre estas dos expresiones algebraicas fraccionarias. Lo primero que hago es fijarme si puedo factorizar algún denominador para que me sea más fácil encontrar el denominador común. En este caso puedo factorizar el denominador de la segunda expresión, que por diferencia de cuadrados me queda x más 4 por x menos 4. Y no puedo simplificar ninguna de las dos expresiones algebraicas. Recuerden que siempre que podamos las simplificamos para que nos sea más fácil resolver estas operaciones. Entonces lo que hago ya directamente es establecer cuál va a ser el mínimo común denominador. Factores comunes tenemos x más 4, que está como denominador en la primera expresión y en la segunda. Y luego tenemos a x menos 4 como factor no común. Entonces el mínimo común denominador es x más 4 por x menos 4. Y ahora hago el procedimiento. Divido el denominador común por el denominador de la primera expresión. Ahí se me cancela x más 4 y x más 4 también, entonces me queda el resultado x menos 4. Y a eso lo multiplico por 1, que me queda x menos 4. Y ahora hago lo mismo con la segunda expresión. Primero pongo el menos y hago esa división. Fíjense que tenemos mismo numerador y mismo denominador. Se cancela todo, me queda 1. Entonces hago 1 por 2, que me da 2. Y ahora en el numerador lo que puedo hacer es resolver esta resta, agrupar estos dos términos. Entonces me queda x menos 6 sobre x más 4 por x menos 4. Y ahí ya termino la resta porque no puedo factorizar, no puedo simplificar, ya no puedo hacer más nada. Siguiente ejemplo. Nuevamente me fijo si hay algo que puedo simplificar o factorizar. En este caso puedo factorizar nuevamente el segundo denominador. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, entonces me queda x menos 2 al cuadrado. En esta expresión no puedo hacer nada. Recuerden que no podemos simplificar esta x con esta x, ya que este polinomio no está factorizado, sino que tiene dos términos. Y acá, en la segunda expresión algebraica, puedo cancelar el x más 2, menos 2 del numerador con la potencia. Por lo tanto, me queda x sobre x más 2 menos 1 sobre x menos 2. Acá me queda 1 porque al cancelar esto me queda un 1. Entonces, el denominador común va a ser factor x más 2 por x menos 2, ya que no hay factores comunes, solo son factores no comunes. Entonces, como ya tengo el denominador, empiezo a hacer el procedimiento. Divido, entonces, ahí fíjense que lo escribo abajo en amarillo, cancelo x más 2, me queda x menos 2. Y a eso lo multiplico por x, que lo escribo ahí arriba. Menos, nuevamente, divido x más 2 por x menos 2 sobre x menos 2. Acá cancelamos el x menos 2, me queda x más 2. Y lo multiplico por 1, ¿sí? Que es lo mismo que x más 2. Ahora lo que puedo hacer es, acá en el primer miembro, aplicar propiedad distributiva. Siempre que se pueda, se aplica propiedad distributiva para ver después qué términos puedo agrupar. Y quizás me queda un nuevo polinomio que puedo seguir factorizando. Y acá este menos le va a cambiar el signo a estos dos términos. Por lo tanto, me queda de la siguiente forma. Ya que al hacer x por x, me queda x cuadrado y x por menos 2x es menos 2x. Y agrupo los términos semejantes que son estos dos, menos 2x menos x, me queda menos 3x. Intenté factorizar con Bhaskara, no pude, por lo tanto, este es el resultado final. Bueno, chicas y chicos, cualquier duda ya saben que me pueden escribir. Y igualmente nos vemos el jueves en la clase de Zoom. Les mando un saludo muy muy grande y les agradezco por todo el esfuerzo que vienen haciendo y que siguen manteniendo en esta etapa del año,
y ánimos que ya falta poquito, cada vez queda menos para las vacaciones. Les mando un beso grande.